Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sonia y soy preparadora de oposiciones en Grupo ATU. Hoy vamos a hablar de los derechos que tenemos los ciudadanos respecto al tratamiento de nuestros datos personales. Este tema que vamos a tratar hoy es cada vez más frecuente en todos los temarios de administración pública. Da igual que te presentes a un ayuntamiento, a una comunidad autónoma o al Estado, este tema lo vas a tener que estudiar. Por lo tanto, este recurso, que es gratuito, te va a servir de gran ayuda y te recomiendo que nos sigas. Bueno, para hablar de los derechos que tenemos respecto a la protección de datos, tendríamos que ir al Reglamento de Protección de Datos de la Unión Europea. Es el reglamento que tenemos aquí en pantalla, el Reglamento 2016/679, y concretamente los derechos respecto a la protección de datos los encontramos regulados en el capítulo 3 del reglamento. Ya teníamos, conforme a la legislación antigua, derechos respecto al tratamiento de nuestros datos, eran los que llamábamos comúnmente los derechos ARCO, derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, y con este nuevo reglamento, que empezó a aplicarse en España en el 2018, estos derechos se ampliaron. Podemos encontrarnos derechos nuevos que no existían hasta la fecha, como son el derecho a la portabilidad del dato y el derecho a la limitación del tratamiento. Dicho esto, antes de comenzar a especificar uno a uno estos derechos, voy a comentar unos rasgos que todos ellos tienen en común. Porque si además de ampliarse el catálogo de derechos, y tenemos derechos nuevos que no teníamos hasta el reglamento de 2016, también se nos ampliaron la lista de recursos respecto al procedimiento a la hora de ejercer estos derechos. Esto quiere decir que va a estar presente, independientemente del derecho que podamos ejercer, en todo momento la transparencia. ¿Qué quiere decir que vaya a ser un procedimiento transparente? Pues que va a ser un procedimiento en el que el responsable de tratar mis datos, el que está utilizando esos datos personales míos, en el momento en el que me informe de que yo puedo ejercitar derechos respecto a esos datos, o en el momento en el que yo ya esté ejercitando ese derecho y él me tenga que contestar, resolver lo que yo le estoy solicitando, tiene que hacerlo a través de una manera en la que se utilice en todo momento un lenguaje claro, un lenguaje sencillo, un lenguaje en el que yo me esté aclarando de lo que me está contando. No me sirve que me esté explicando mis derechos en un lenguaje jurídico en el que yo no me entere de nada. Es más, la manera de permitirme a mí acceder a esos derechos tiene que ser una manera fácil, sencilla, un fácil acceso, que no me complique la vida, que me sea imposible poder ejercer esos derechos. Eso quiere decir que sea transparente. Respecto al tema de cómo me tiene que informar, de cómo puedo ejercer yo mis derechos, decir que hace una mención especial el Reglamento de Protección de Datos respecto a los menores. Los menores, por sí mismos, nos dice el Reglamento de Protección de Datos, a partir de los 16 años, dice el reglamento, podrían autorizar a que se tratasen sus datos personales sin necesidad de su padre, su tutor. Sí que es verdad que encima el reglamento, respecto al tema de los menores, dice que él considera que con 16 años ya no hace falta padre o tutor a ese menor para que autorice a que se traten datos personales del mismo. Pero que si además los Estados miembros en sus legislaciones estatales consideran que quieren poner una edad menor de la de 16 años, que mientras que no sea menos de 13, pues que haya los Estados miembros. Y en este caso, aquí en España, nuestra legislación, la legislación estatal que desarrolla este reglamento europeo, le pareció que eran bastantes los 16 años y consideró que con 14 ya era suficiente. Por lo tanto, aquí un menor de 14 años pues puede autorizar a que se traten datos suyos personales y sin ningún problema, sin necesidad de padre, madre, tutor. Bueno, en ese sentido, dice el reglamento también que a ese menor hay que informarle de que tiene derechos en el momento en el que se están tratando sus datos y que independientemente que a todo el mundo se le tenga que informar con un lenguaje llano, con un lenguaje sencillo, claro, al menor habría que explicárselo en un lenguaje adaptado, además, a que se está intentando comunicar algo a una persona que es menor. Por lo tanto, eso sería lo primero a destacar. También decir que
se nos tiene que facilitar el poder ejercitar nuestros derechos respecto al tratamiento de nuestros datos. Tiene que ser a través de mecanismos sencillos, ágiles, mecanismos que sean visibles para nosotros, que no lo tengan ahí escondido donde tengo que buscar yo para poder solicitar que me dejen ver los datos que tienen disponibles míos en esa empresa, por ejemplo, ¿no? Además, todos los derechos de los que vamos a hablar ahora son derechos gratuitos. Son derechos en los que nosotros no tenemos que pagar nada para que nos dejen ejercitarlos. Si yo solicito a una empresa que me deje ver de qué datos míos dispone, o que me deje actualizar mis datos personales, ese derecho es gratuito. Si bien es verdad que dice el Reglamento de Protección de Datos que tampoco tenemos que ser pesados. A ver, si yo a una empresa le pido una vez al año que me diga qué datos personales míos tiene, al siguiente mes tampoco es que vaya a tener nuevos datos míos. No tengo que ser tan reiterativa, me dice el reglamento, a la hora de ejercitar mis derechos. Tampoco tengo que ser una persona abusiva. Entonces, sí que es verdad que la primera vez que tú lo solicitas va a ser gratis, pero si luego eres repetitivo, eres excesivo a la hora de ejercitar tus derechos, esa empresa o ese responsable de tus datos, la persona que esté utilizando tus datos o la persona jurídica que esté utilizando tus datos, podrá negarse a que tú ejerzas ese derecho, porque ya lo has ejercido una vez en este año, porque ha sido repetitivo. O si bien no se niega, también tendrá la posibilidad de cobrarte un canon que ni mucho menos es para enriquecerse esa empresa que está, en el momento en el que tú solicitas que se traten tus datos, que quieres ejercitar tu derecho respecto al tratamiento de datos. Es un canon que es para cubrir los costes administrativos que tiene esa empresa en el momento en el que tú ya lo solicitaste una vez, está muy bien, te lo dimos gratis, pero ahora ya estás, venga a pedirlo otra vez, pues oye, mira, pues esto nos gasta a nosotros tiempo y dinero. Pues ese canon que cubra los costes en el momento en el que tú seas reiterativo o excesivo. Si bien es verdad que no puede enriquecerse la empresa, que no puede ser un ingreso adicional para esa empresa, como bien os pongo ahí entre paréntesis. Entonces, si hay algún problema, si tú consideras que está abusando la empresa al cobrarte ese canon, al ejercitar tu derecho, tú podrías ir a la autoridad competente, en este caso Agencia de Protección de Datos, y comentar que esa empresa está abusando cobrándote ese canon a la hora de ejercitar tus derechos. Y sería el responsable del tratamiento de tus datos, esa empresa que te está cobrando el canon, la que tendría que demostrar que efectivamente no es que esté enriqueciéndose ni sacando un lucro de cobrarte a ti eso por ejercitar los derechos, sino que está cubriendo sus costes administrativos. Son derechos todos los que vamos a ver aquí, independientes unos de otros. Tú puedes ejercitar un derecho sin previamente haber ejercitado el otro. Si es verdad que también en un momento dado tú ejerces tu derecho y solicitas que quieres acceso a los datos personales que se disponen tuyos, por poner un ejemplo, y el responsable de tus datos, el que está tratando tus datos, tiene un montón de datos personales tuyos, entonces sí que es verdad que te va a asistir en ese derecho, pero te va a solicitar que especifiques un poco qué tipo de información está solicitando. Hay veces que respecto al tratamiento de datos podemos encontrar dos figuras diferentes. Una sería el responsable de mis datos. Es la empresa o la persona física que está utilizando mis datos para una finalidad concreta. En ese caso, en el momento en el que se utilizan datos personales míos, dirección, número de DNI, nombre, cualquier dato que me identifique o sea posible llegar a identificarme con él, el responsable de mis datos tiene que cumplir todo lo que diga el Reglamento de Protección de Datos y tiene que asistirme en mis derechos. Y luego está la figura del encargado del tratamiento. El encargado del tratamiento es alguien que también va a tener acceso a tus datos porque se los ha dado el responsable del tratamiento. Se los ha dado pues por una relación que existe, por ejemplo, yo que sé, una empresa que está tratando datos personales de sus empleados y esa empresa tiene externalizada la asesoría fiscal o la asesoría laboral. Y la asesoría laboral o la asesoría fiscal va a tener datos personales de sus trabajadores de la empresa, porque los necesita para realizar su trabajo. En ese caso, el responsable del tratamiento de datos sería la empresa, la principal, y la asesoría fiscal o la asesoría laboral sería el encargado de esos datos. En ese caso, llegado el punto, siempre que exista esa figura del encargado de los datos,
tiene que existir un contrato o un vínculo jurídico de algún término, normalmente suele ser un contrato, entre el responsable y el encargado de tus datos, todos los que vayan a tener acceso a tus datos. Bien, en ese sentido, el responsable en ese contrato tiene que especificar muy bien para qué le está cediendo los datos al encargado. En este sentido, el encargado solamente se puede ceñir a utilizar los datos para lo que trae en el contrato y con la finalidad que trae en el contrato y durante el tiempo que trae en el contrato. Y dentro de ese contrato puede ser que el responsable solicite una colaboración respecto al momento en el que tú vas a ejercitar tus derechos y que en lugar de ser el responsable el que te vaya a asistir en todos esos derechos, sea el encargado. Respecto al plazo en el que se tienen que ejercitar estos derechos, desde que tú los solicitas, de forma general se nos habla de un mes. Un mes que puede ser prorrogable a otros 2 meses, siempre y cuando haya una importante cantidad de solicitudes que atender o sean bastante complejas. En todo caso, como tú calculas que va a ser un mes, que es la norma general, si no llega a tiempo, porque no puede, está desbordado, el responsable de tu tratamiento de datos, sí que te tiene que avisar, te tiene que notificar, oye, mira, vamos a prorrogarlo y vamos a asistirte en tus derechos, te vamos a contestar, pero va a ser dentro de 2 meses más. Lo siento, disculpa. En todo caso, también hemos visto como en un momento dado, si eras muy pesado, eras excesivo, eras muy reiterativo a la hora de solicitar el ejercicio de tus derechos, se te podía negar por parte del responsable del tratamiento. Otra vez estás aquí, pues ahora ya no te atiendo más, ¿no? En ese sentido, aunque se niegue a atender a tu solicitud, pues por lo que habíamos mencionado antes, tiene que contestarte, tiene que explicarte en una notificación el porqué de su negativa. Y tiene un plazo también para contestarte, tiene un plazo de 1 mes desde que tú presentas esa solicitud. Y te tiene que informar que si no quedas conforme con que no te atiende, que te vayas a poner una reclamación a la Agencia de Protección de Datos. Y en ese caso, en caso de que tú vayas a poner la reclamación, será el responsable del tratamiento de tus datos al que le corresponderá explicar, y muy bien, el por qué no atendió tu solicitud. Siempre la carga de la prueba, como bien estáis viendo, le va a corresponder, en todo caso, a la persona o empresa que está tratando tus datos. Y ahora ya sí, vamos a ir viéndolos uno a uno. El primero que tenemos es el derecho de acceso. El derecho de acceso es un derecho que tenemos pues, a solicitar, por ejemplo, a la administración pública que nos notifique cuántos datos tiene nuestros. Queremos acceder a nuestros datos personales. ¿Qué datos míos tiene esa administración? Y no solamente se nos va a permitir el acceder a esos datos nuestros, sino que también se nos va a informar de una serie de cosas relacionadas con nuestros datos. Pues, por ejemplo, ¿por qué? ¿Por qué tiene esos datos nuestros? La finalidad del que tenga esos datos nuestros. O si esos datos, esa administración pública se los ha cedido a terceros o han viajado, han cruzado las fronteras internacionales. ¿O qué tipo de datos son? Porque hay datos que son especialmente protegidos, especialmente sensibles. Que nos haga una clasificación de ese tipo los tipos de datos que tienen nuestros. ¿Y qué plazo tiene pensado tener ese tipo de datos? Bueno, una serie de información que tenéis aquí en pantalla adicional a lo que sería el acceso a nuestros datos. Aquí no tenemos que confundir en ningún caso lo que sería el derecho de acceso a nuestros datos personales a otro derecho de acceso que se llama exactamente igual, que viene en la Ley de Transparencia. El derecho de acceso que viene en la Ley de Transparencia es un derecho que tenemos nosotros también a solicitar a la Administración información pública. Información pública. Veamos la diferencia. En el derecho de acceso a nuestros datos personales, pues es eso, a los datos que tiene nuestros la Administración. En el derecho de acceso a información pública, pues un ejemplo de una sentencia que fue muy, comentada por Simpática, es un ciudadano que solicitó, que quería saber, en 2015 fue, cuánto nos gastábamos en España en lo que era ir a Eurovisión. ¿Vale? El gasto que ocasionaba ir a Eurovisión. El otro día salió Fernando Simón por la tele también diciendo que efectivamente
se había solicitado por más de un ciudadano, que fue bastante reiterativo la solicitud de derecho de acceso, ¿a cuánto cobraba el Fernando Simón? Y eso es información pública. Por lo tanto, hay que diferenciar la administración, si es a la administración a la que le vamos a solicitar ese derecho de acceso, podría ser un derecho de acceso a nuestros datos personales y tendría que guiarse por el Reglamento de Protección de Datos a la hora de asistirnos en ese derecho que tenemos, o sería un derecho de acceso a información pública y tendríamos que ir a la Ley de Transparencia, de la que ya hablaremos otro día. Pues tenéis aquí todo lo que nos deberían de informar adicionalmente a dejarnos acceso a nuestros datos. Bueno, luego tendríamos el derecho de rectificación. El derecho de rectificación quiere decir que nuestros datos en todo momento tienen que ser exactos. Exactos. Que si yo cambio de domicilio, pues ese domicilio que tiene ya la administración o esa empresa ya no corresponde con la realidad, ya no son mis datos personales. Por poner un ejemplo, ¿no? En ese sentido, se nos tiene que permitir por el responsable que está tratando nuestros datos el poder hacer una rectificación de nuestros datos. Que nuestros datos sean exactos y además, si seguimos un poco más abajo, tienen que ser datos completos, que estén ahí todos mis datos, todos los datos que yo quiero que tengas. No, yo también tengo un teléfono móvil, aunque tengas mi teléfono personal, mi teléfono fijo, yo quiero que tengas mi teléfono móvil. En este caso, pues eso quiere decir el derecho de rectificación. Hay que tener en cuenta que si una empresa o la administración pública tiene datos personales tuyos y tú en un momento dado comunicas con ella y solicitas ese derecho de rectificación, sí te va a asistir en él, por supuesto, es tu derecho, pero hay veces en las que por si acaso te puede pedir un documento justificativo de que existe esa rectificación y que verdaderamente ahora es otro el dato personal. ¿Cuánto tiempo va a tardar desde que tú solicitas el derecho de rectificación hasta que se te concede? Pues se nos dice que sin dilación indebida, lo más pronto posible. Luego tenemos el derecho de supresión. El derecho de supresión que siempre ha existido y era conocido coloquialmente como el derecho al olvido. El derecho que tenemos también sin dilación indebida a que se supriman, a que se eliminen nuestros datos. ¿Y por qué tenemos derecho a que se eliminen nuestros datos? A que ya no se utilicen más y no que no se utilicen, sino que se cancelen, que ya no existan para esa empresa esos datos o para esa administración pública. Pues cuando, por ejemplo, porque te dice una serie de supuestos, el reglamento, en los que podemos solicitar que ya no se utilicen nuestros datos y que ya se borren del mapa, pues nosotros hemos dado los datos para una finalidad concreta. Y ya se termina esa finalidad. Pues ¿por qué va a tener esa empresa esos datos míos? Si ya se terminó la finalidad, por ejemplo, una relación laboral en la que yo estoy contratada por una empresa y tiene datos personales míos. En el momento en el que se cancela el contrato, oye, mira, a mí no me mandes ahora promociones de tu empresa, no me interesa. Por favor, elimina mis datos. Suprime mis datos. No quiero que los uses, desde luego, pero no quiero ni que los tengas. Cuando yo había dado mis datos, simple y llanamente no porque tuviese un vínculo legal con esa empresa o con esa administración, ninguna obligación, sino porque había dado consentimiento. Ay, mira, me voy a registrar aquí, qué chulo, tal, no sé qué, y ahora ya me canso. Pues me canso, pues ala, ya está, solucionado. Esos serían algunos de los ejemplos. Por ejemplo, que sí que haya dado mis datos, pero mis datos estén tratando de forma ilícita. Bueno, pues tenemos aquí un montón de supuestos por los cuales la mayoría de ellos, encajan con que en cualquier momento puedes solicitar que se eliminen los datos que disponen tuyos en cualquier organismo, administración o empresa, ¿no? Luego tenemos el derecho de oposición. El derecho de oposición es diferente al derecho de supresión. A veces la gente los confunde, pero el derecho de oposición quiere decir que ya no trates más mis datos, pero no le puedes pedir que elimine tus datos. No se van a usar, esos datos tuyos ya no se van a usar, ya se van a dejar de tratar, pero no los puedo cancelar, no los puedo eliminar. Ejemplo, yo tengo, bueno, pues un banco, ¿no?
como el trabajo, bueno, pues tengo todo domiciliado en un banco, tal. De repente me compro un piso y lo que sería la hipoteca me sale mejor con otro banco. Ya no quiero tener nada en el banco que estoy ahora, me quiero cambiar al otro banco. Pero yo no le puedo pedir al banco en el que estoy ahora que suprima mis datos personales. ¿Y por qué no se lo puedo pedir? Pues porque ese banco tiene una obligación legal en la cual tiene la obligación de tener conservados los datos personales de sus clientes aún a 5 años después de que ya no son clientes. Tiene esa obligación y es una obligación que tiene legal, que le obliga una ley, para por si acaso, ¿vale? Entonces, yo al banco no le puedo decir que los elimine, porque él no puede eliminarlos. Y bueno, pues el banco por poner un ejemplo, ¿no? Pero no los puedes utilizar. Está muy bien que los tengas ahí guardados porque te obligan a mantenerlos 5 años, pero no los puedes utilizar. Es la diferencia entre este derecho y el anterior. En el otro se eliminan, este no se puede eliminar por motivos legales, por ejemplo, pero no se puede utilizar. Luego tendríamos el derecho a la portabilidad. Es uno de los derechos nuevos que nos encontramos en el Reglamento de Protección de Datos y es un derecho que utilizamos muchísimo porque ahora mismo te cambias de compañía de teléfono, bueno, si fuese por ellos todas las semanas, ¿no? Y bueno, y quien dice de teléfono dice una eléctrica o, bueno, lo que sea, ¿no? El caso y el ejemplo que se suele poner siempre, porque era el más típico, ahora ya no es el más típico porque es muy común este tema, era el de la empresa de telefonía. En este sentido, la empresa de telefonía con la que estoy ahora, con la que soy cliente, tiene mis datos personales. Pero yo me quiero cambiar a otra compañía porque me sale mejor. En este sentido, yo le pido a la antigua compañía que haga la portabilidad de mis datos. Que mis datos pasen de responsable antiguo a responsable nuevo. Los va a tratar una empresa nueva, ¿no? Una compañía telefónica nueva. Y esto lo permite el reglamento en su artículo 20. Sí que es verdad que tiene que poder ser porque exista un formato interoperable en el que se puedan pasar los datos de un responsable a otro. ¿Qué pasa si no existiese ese formato de lectura mecánica fácil para que se puedan pasar de una empresa a otra? Pues entonces sí que es verdad que me los tendría que pasar a mí, la empresa, y yo pasárselos a la nueva. Pero lo normal es que no exista ningún problema con lo que sería dónde están almacenados los datos y que se puedan pasar de una a otra sin ninguna objeción. Luego tendríamos el derecho a la limitación del tratamiento. Bueno, el derecho a la limitación del tratamiento es que una empresa, una administración, un organismo tiene un montón de datos personales míos y los está utilizando para finalidades distintas. Y yo, en un momento dado, considero que yo ya no quiero que se utilicen para determinada finalidad. Por ejemplo, está muy bien que los estés utilizando porque yo quiero utilizar este servicio y para utilizar este servicio que me ofreces, yo necesito que tú tengas mis datos. Pero esos datos que necesitas para prestarme ese servicio determinado, todos los demás datos que tienes míos, para otras finalidades, para otros servicios, yo igual tenía contratados más de un servicio con esa empresa, pues ya no los necesitas, porque yo ya no quiero esos otros servicios. Se limita el tratamiento de datos. Descarto alguna de las finalidades para las que estaba esa empresa utilizando mis datos y por lo tanto te ciñes solamente a utilizar los datos para lo único que quiero que utilices mis datos, para la finalidad concreta. Uno de los supuestos de limitación del tratamiento, que no tiene que ser pues que yo ya no quiero que se utilicen para diferentes finalidades, simplemente para una sola, sería también el tema de la exactitud de los datos. Por ejemplo, habíamos dicho antes que mis datos tienen que ser exactos
y que yo en cualquier momento de manera sencilla, de manera ágil, si tengo un cambio de domicilio, un cambio de teléfono, lo que sea, puedo solicitarle a las empresas o organismos que tienen mis datos personales que se actualice ese dato. Pero habíamos dicho que me ponía como condición que tenía que entregar un documento justificativo. Pues bien, mientras que yo busco ese documento, lo mando, no lo mando, mientras tanto, yo puedo solicitar que se limite el tratamiento de mis datos, que mis datos queden limitados, que esos datos que yo digo que se tienen que actualizar hasta que yo no entregue el documento justificativo, no los use, no use los antiguos, ¿vale? Pues ese sería otro de los ejemplos de limitación del tratamiento. Luego también tenemos derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas. Decisiones individualizadas que tengan como finalidad elaborar un perfil nuestro y que en base a ese perfil nosotros seamos destinatarios de efectos jurídicos. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, por ejemplo, yo necesito un préstamo y me meto en Internet y me voy a un banco y solicito el préstamo y me ponen ahí a rellenar una serie de datos, ¿no?, que yo voy completando, un formulario y tal. Y ahí, cuando termino el formulario, en el cual me elaboran un perfil, me dicen si me dan o no me dan el préstamo. Y me dicen, si me dan el préstamo además, qué tipo de interés me podrían poner para darme ese préstamo. En base al perfil que han elaborado, en base a los datos que yo he metido. En ese momento, yo podría reclamar, yo podría ejercer mi derecho a no ser objeto de decisiones individualizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría solicitar que exista una persona humana, que me atienda y que sea ella la que me elabore ese perfil. Eso es lo que quiere decir este derecho. Y para finalizar, comentar que hay veces que estos derechos no son derechos fundamentales, ni mucho menos, sino que el propio reglamento explica que tienen límites, excepciones en las que está por encima otro derecho, está por encima una obligación legal, está por encima otra serie de cosas que mi derecho. Lo encontraríamos en otro artículo, en el artículo 34, en el que se nos explicaría toda esa serie de límites. En el artículo 23 se nos hace una enumeración de materias por las que mi derecho estarían limitadas. Por ejemplo, yo tengo derecho a ejercer mi derecho de, por ejemplo, uno de los que haya dicho, de cancelación de mis datos personales. Pero si mis datos personales se están utilizando para un objetivo de interés público, por ejemplo, de salud pública, que está ahora muy de moda, ¿verdad? Pues podría decírseme, oye, mira, está por encima el que estemos utilizando tus datos por parte de la administración para ese fin de interés público, que está aquí en la lista, o de seguridad del Estado, o de seguridad pública, que tú ejerzas tu derecho de cancelación de esos datos. Eso es lo que quiere decir este artículo. Nos explica una serie de supuestos en los que está por encima salvaguardar la seguridad, la defensa, la prevención en infracciones penales, etcétera, etcétera, que yo ejerza mis derechos. Bueno, los tendríamos aquí todos. Y quiere decir que esto que encontramos aquí, esta serie de límites, tienen que venir en nuestra legislación estatal regulados. Tiene que explicarse en nuestra legislación estatal. Está muy bien que tú tienes esos derechos, pero nosotros te ponemos este límite. Está por encima la ejecución de una demanda civil, por ejemplo. Pero que esté limitado mi derecho no quiere decir tampoco que mi derecho está suprimido, que no exista, que yo no tenga derecho. Entonces, a la hora de regular ese límite en mi legislación estatal, tienen que explicarme de qué manera y de qué modo va a quedar limitado mi derecho. Y es lo que termina diciéndonos el artículo. Y bueno, así, a grandes rasgos,
pues hemos visto los derechos que tenemos los ciudadanos respecto a la protección de datos dentro del ámbito de la Unión Europea. Si estáis interesados en saber más sobre este tema o queréis o estáis pensando en estudiar una oposición, podéis meteros en nuestra página de Grupo ATU Oposiciones y podríais encontrar el catálogo de nuestros cursos. Si tenéis alguna duda, podéis rellenar el formulario solicitando información o llamar al teléfono móvil que tenéis en pantalla. Bueno, por mi parte me despido. Espero contar con vosotros el próximo jueves.